Entonces vamos a asistir a la presentación de la defensa de Nicolás Chicoy. El título del trabajo de Nico es Tratamiento médico del traumatismo cráneoencefálico en caninos. El tutor fue Sergio Giangreco, ¿sí? El director, el doctor Daniel Sapia, y el evaluador, el doctor Héctor Fernández, ¿sí? Así que cuando quieras, Nico, tenés 30 minutos. Perfecto, son 25. Bien, perfecto. Bueno, básicamente el trabajo este fue hecho en base a revisiones bibliográficas por dos motivos, básicamente. Uno, me interesó, me pareció intuitivo, y otro, creo que no hay mucha información propia de medicina veterinaria, por lo cual hay muchos datos, e inclusive la fisiopatología fue traspolada de medicina veterinaria y muchos estudios también. Bueno, antes de meterme de lleno con lo que es traumatismo cráneoencefálico, quiero hacer un pasaje por lo que es el paciente politraumatizado, porque estos pacientes no dejan de ser un paciente traumatizado. No me voy a meter demasiado profundo. Básicamente, antes lo que se hacía era que al paciente solamente se les contaba la cantidad de lesiones y ahí se decía si era politraumatizado o no, enfocándonos solamente en lo que es la anatomía del animal. Si venía con más de una lesión, era un paciente politraumatizado. Hoy en día, y se dejaba de lado lo que es la fisiología. Hoy en día se tiene en cuenta la fisiología, ¿sí? ¿Puedo pedir si el tema de los micrófonos? No sé si hay alguno abierto por ahí. Perfecto. No, está bien, gracias. Bueno, hoy en día se tiene en cuenta el tema de lo que es la fisiología del animal, la capacidad de adaptación a esa nueva circunstancia que es el trauma, ¿no? Antes lo que se hacía es cuando venía un paciente politraumatizado, se intentaba reparar todo de una, pero, valga la redundancia, no teniendo en cuenta la capacidad de adaptación del animal. En 1993 surgió, voy a poner el puntero, surgió esto que son las siglas CCD, que es cirugía de control de daños, que hace referencia básicamente a una intervención rápida para poder, por ejemplo, frenar una hemorragia activa, volverlo a cerrar al paciente y mandarlo a internación. ¿Mandarlo a internación cuánto tiempo? Bueno, básicamente lo que dice la bibliografía son entre 48 y 72 horas, que es en el momento en el cual se da lo que se denomina la triada mortal, en donde ocurren muchas alteraciones metabólicas, ¿sí? que aumentan el riesgo de muerte del paciente. Dentro de estas alteraciones metabólicas, las más importantes son lo que conforman la triada mortal propiamente dicha, son la hipotermia, la acidosis metabólica y las coagulopatías, ¿sí? Dentro de todo lo que es el paciente politraumatizado, entonces, una vez pasado las 72 horas, se vio que el paciente tenía mayor probabilidad de sobrevivir. Dentro de, entonces, de lo que es el paciente politraumatizado, se hizo una clasificación de lo que sería la mortalidad derivada de un trauma, en donde tenemos tres clasificaciones: las muertes inmediatas en un 50%, que son minutos después del accidente o en el momento, que sería por ruptura de grandes vasos o del corazón propiamente. Las muertes tempranas en un 30%, que sería por hemorragias de órganos abdominales o un cráneo encefálico muy grave, y las muertes tan tardías, en las que se pueden dar semanas a meses después, por ya sea una falla multiorgánica, por ejemplo. Ahora sí, metiéndonos en lo que es el traumatismo, hay distintas formas en las cuales un paciente puede sufrir un traumatismo. Por un lado, tenemos a los pacientes neonatos, ¿no? Los cachorritos, que son tan débiles a nivel craneal, como no están todavía osificado, se pueden caer de un sillón, se pueden caer de la cama, se puede caer de los brazos de un nene, bueno, y ocurren los daños en estos pacientes muy, muy, muy pequeños. También tenemos a los pacientes que, bueno, por personas malintencionadas, le generan golpes con palos en la cabeza o con algún objeto contundente. También ocurre entre peleas de animales, ¿no? Y bueno, creo que esta es la que a mí me...
me generó más incentivo a hacer el trabajo, que son los accidentes de tránsito. Por lo cual mi trabajo está enfocado, siempre lo hice pensando en un accidente de tránsito, que hoy en día lamentablemente es muy común que te lleguen pacientes o con fractura de columna, pero todos atropellados, ¿no? Bueno, metiéndonos ya de lleno, hay, según la bibliografía, hay distintos tipos de lesiones que se dan con un traumatismo, ¿no? Craneal. Tenemos las lesiones primarias, que son las que en el momento que nos llega el paciente ya las tiene instauradas y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para evitarlas por ese hecho, porque ya están en el momento que nos llegan, ¿sí? Las lesiones secundarias, que son consecuencia a las lesiones primarias, y algunos autores dicen que hay también lesiones terciarias, que serían cascadas bioquímicas, que se dan con neurotransmisores excitatorios y producción de especies reactivas del oxígeno, que son muy oxidantes a nivel cerebral por su alto contenido lipídico que tiene, ¿no? Otros autores las ponen estas lesiones terciarias como secundarias. Pero bueno, creo que lo puse como para que se entienda bien la distinta perspectiva de autores. Con respecto a las lesiones primarias, ejemplos, tenemos las fracturas de cráneo, ¿sí? Acá se puede ver bien. Y tenemos el daño axonal difuso, otro problema que ocurre. Y esta foto, bueno, no pude conseguir una foto de un canino que me exprese justamente esto, lo que yo quería mostrar, que esto es un mecanismo que se da de aceleración y desaceleración en el momento del impacto y que genera ese daño axonal difuso. Lo choca, acelera, desacelera y se produce ese movimiento. Es como si nosotros tuviéramos en un frasco de mermelada un pedacito de gelatina y agua, que sería el líquido cefalorraquídeo, y nosotros lo batamos. Sería básicamente ese movimiento. Luego, con las lesiones secundarias, como dije anteriormente, son consecuencia de las lesiones primarias. Como por ejemplo tenemos los hematomas, ¿sí? Que dependiendo en el lugar que se localicen a nivel craneal, van a tener distinto nombre, ¿no? Acá a la izquierda tenemos un hematoma intraparenquimatoso, bien sobre el tejido nervioso. Hacia la derecha tenemos un hematoma subaracnoideo que se localiza entre la pía madre y la aracnoides, en el espacio, digamos, subaracnoideo, donde circula todo el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos el hematoma subdural, ¿sí? Algunos lo dicen que tiene como forma de media luna, forma de banana, ¿sí? Subdural. Y el hematoma epidural. Acá, si ustedes pueden ver en este hematoma epidural, el eje, cómo está corrido, que tendría que venir así derechito, cómo se corrió, quiere decir que hay una compresión cerebral, hay un desplazamiento del tejido, hay una compresión. Bien, con respecto a la presión intracraneal y la capacidad propia del cerebro, ¿no? De adaptarse a las nuevas situaciones, en condiciones normales, dentro del cráneo, la bóveda craneal, tenemos el tejido nervioso, sangre y líquido cefalorraquídeo. Eso en condiciones normales, con una presión intracraneal de entre 10 a 12 milímetros de mercurio, no más, ¿sí? Pero bien, en una situación patológica, como por ejemplo, ante la presencia de un hematoma, sea donde sea, va a haber una ocupación de espacio. Entonces, ¿cuál es la capacidad de adaptación que tiene el organismo? Bueno, disminuir algunos de los otros componentes. Uno u otro, ¿no? Líquido cefalorraquídeo, sangre o ambos. El tejido encefálico básicamente no es comprimible el tejido encefálico, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente es una capacidad de adaptación que tiene el cerebro a nuevas circunstancias, en este caso el hematoma. En esta diapositiva intenté hacer de una forma bastante clara cómo es la fisiopatología que se va dando, ¿no? Desde el comienzo del traumatismo. Nosotros, por X motivo, tenemos, por ejemplo, un hematoma, ¿no? Ocupante de espacio, un aumento de la presión intracraneal. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral
y la presión de perfusión. Al mismo tiempo, con la disminución de este flujo sanguíneo, se va a ver disminuido el aporte de oxígeno y metabolitos de los cuales se nutre el tejido nervioso. ¿Qué va a pasar? En los pacientes politraumatizados no se sabe bien por qué, pero vienen con cierto grado de hipoxia. Un tema que no hay que dejar de pasar por alto porque es sumamente importante. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el organismo la producción de ATP, de energía, es producido mediante una vía aeróbica, con la utilización de oxígeno. Ahora bien, en un paciente hipóxico, el organismo va a cambiar esa vía metabólica de producción de energía a una vía anaeróbica, con la producción, efectivamente, de ácido láctico. ¿Bien? ¿Cuánto ácido láctico? Que es lo que a mí me va a generar una acidosis metabólica, una acidosis cerebral. ¿Cuánto ácido láctico se va a producir? Bueno, eso va a depender de las reservas de glucosa, de glucógeno que hayan en el organismo en el momento del impacto, en el momento de que se genere esta falla bioenergética. ¿Bien? Al mismo tiempo hay que tener en cuenta, yo puse acá glucosa con signo de pregunta, que hay que tener en cuenta que los pacientes, no sé cómo sacar la barrita de abajo cada vez que lo muevo, para no taparlo, pero bueno. Hay que tener en cuenta que los pacientes politraumatizados se produce una respuesta que se llama simpático-adrenal, ¿sí? Que se produce una hiperglucemia en estos pacientes. Por lo tanto, es muy frecuente que te vengan con hiperglucemia. Otra de las cosas que ocurre, obviamente, al disminuir la disponibilidad de oxígeno y metabolitos, es que se produzca isquemia y muerte neuronal. Luego, volviendo más arriba, con esa disminución del flujo sanguíneo, porque aparte todo esto se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Acidosis metabólica, me sigue aumentando más la PIC, me baja más el flujo sanguíneo, menos aporte de oxígeno, más ácido láctico y un círculo bastante dañino. Con respecto a lo que puse acá, el reflejo de Cushing, cuando disminuye mucho el flujo sanguíneo cerebral, se va a aumentar lo que se llama, obviamente, dióxido de carbono. Algo que uno no le da mucha bolilla a nivel de la clínica porque para poder darle importancia tenemos que disponer de una tecnología que realmente hoy en día es muy cara, que es un capnógrafo, pero es muy importante porque se tiene que tener en cuenta a nivel de la fisiopatología el dióxido de carbono. Entonces, te disminuye el flujo sanguíneo cerebral, comienza a acumularse el dióxido de carbono. Con esa acumulación es captada por centros vasomotores a nivel cerebral y le mandan mensaje a las glándulas adrenales para que liberen catecolaminas, ¿sí? Estas catecolaminas lo que me van a generar es una vasoconstricción general periférica para aumentar la presión, porque el organismo siente que hay una hipotensión, porque no le está llegando sangre a la cabeza, entonces me genera una vasoconstricción general periférica. Me aumenta la presión, me genera hipertensión. Al mismo tiempo, varoreceptores que están en los senos carotídeos me captan esta hipertensión y me generan una bradicardia refleja, por lo cual el reflejo de Cushing se compone de estas dos cosas, de una hipertensión con una bradicardia refleja. ¿De qué sirve esto? Hay veces que pacientes con traumatismo craneal no te expresan signología, ¿sí? O una signología muy leve, por ahí una depresión a nivel, obviamente, mental, una alteración a nivel mental, pero si uno le mide la presión y lo oculta, dos cosas semiológicas, digamos, bastante simples, y le da que tiene una hipertensión y una bradicardia, es muy indicativo de que el paciente está teniendo un aumento de presión intracraneal. Entonces ahí se tiene que poner en marcha el tratamiento para poder disminuirla. ¿Por qué? Porque si sigue aumentando la presión intracraneal, va a pasar lo que nosotros no queremos que pase. ¿Qué es esto? Esta foto, lamentablemente, no pude conseguir una más nítida, pero si la miramos con cariño, va a expresar lo que justamente quiero, que es la herniación cerebral. Entonces, aumenta mucho la presión cerebral, se produce la herniación cerebral. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral, como dije, no es comprimible y el cráneo no es expansible. Entonces, por algún lado, las cosas tienen que salir. Hay tres, en la clasificación de herniación cerebral, hay tres herniaciones. Una tenemos la de giro singular, una que es la transtentorial caudal, que es esta, y tenemos la del foramen magno,
que de las tres, el más peligroso es la del foramen magno. ¿Por qué? Porque al herniarse por el foramen, me va a comprimir, ¿sí?, centros respiratorios que están ubicados en la parte caudal del tallo cerebral, con la producción de apneas y posteriormente quizás la muerte del paciente por un paro respiratorio. Con respecto a la evaluación neurológica, siempre enfocándome en lo que es un accidente de tránsito, no voy a dejar de mencionar la evaluación de los pares craneales, porque es sumamente importante la evaluación neurológica, pero en una situación de urgencia, creo yo que hay otras cosas que tenemos que prestarle más atención y no por ahí perder tiempo en la evaluación del nervio olfatorio. Eso se hace después cuando el animal está hemodinámicamente estable, ¿sí? Bueno, tenemos lo que es la escala de Glasgow y se llama modificada porque es traspolada de medicina veterinaria, de medicina humana. ¿Qué hace la escala de Glasgow modificada? Bueno, te evalúa tres cosas fundamentales. Una es la actividad motora, cómo está ese paciente, si se mueve, si no se mueve. Otro, los reflejos del tronco encefálico, los pupilares, los óculos cefálicos, si tiene midriasis, miosis, ¿sí? Hay algunos animales que te vienen con anisocoria, y lo voy a explicar un poquito breve acá abajo. Y otra de la tercera cosa que evalúa la escala de Glasgow modificada es el nivel de conciencia. ¿Cómo te llega ese paciente? Si está alerta, si está estuporoso, semicomatoso o comatoso, ¿sí? Obviamente el estado comatoso te está indicando una total desconexión entre el sistema reticular activador y la corteza cerebral, por lo cual tiene un pronóstico sumamente desfavorable. En la escala de Glasgow, cada categoría, estos tres niveles, tienen puntuación que va del 1 al 6. Posteriormente se suman, y un puntaje que vaya del 8 hacia abajo, tienen un 50% de morirse esos pacientes. Entre 9 y 15 es un pronóstico reservado, y ya de 15 para arriba es favorable, ¿no? Una evolución favorable. Enfocándonos en la presión intracraneal, los indicadores son los más importantes que a vos te van a decir, como médico, qué le está pasando al animal dentro del cráneo y que podría llegar a tener un aumento de la presión. Una es el estado mental, cambios en el estado mental, que te vino alerta y está entrando en un estado semicomatoso o comatoso. Otro indicador es el tamaño de los reflejos pupilares. Hay pacientes, como dije, que vienen con anisocoria, quiere decir con miosis en un ojo y midriasis en el otro, o pueden venir miosis en los dos, ¿sí? Miosis bilateral. Puse midriasis con signo de pregunta, porque la bibliografía dice que si el paciente con miosis evoluciona hacia una midriasis, me está indicando que mi paciente se está agravando y puede haber una posible herniación cerebral. Otro indicador es el nistagmo, tanto fisiológico como espontáneo o inducido, el fisiológico que nos siga a nosotros los movimientos, que obviamente va a ir de la mano con el estado mental, ¿no? Y el espontáneo sería el inducido. ¿Por qué es importante el tema del nistagmo? Porque un nistagmo normal me está indicando que el tallo cerebral está correcto. Por el contrario, un nistagmo alterado me está indicando un daño del tallo encefálico bastante importante. Me evalúa todo el tallo encefálico. Por último, de los indicadores de la presión intracraneal es el reflejo de Cushing previamente ya mencionado, ¿no? La hipertensión acompañado de bradicardia. En cuanto al tratamiento, hay 4 pilares fundamentales que hay que tener en cuenta con un paciente politraumatizado, con un trauma craneal importante, ¿no? Uno es la oxigenación cerebral, para poder evitar o poder hacer marcha atrás ese cambio de metabolismo anaeróbico y evitar que se produzca mucha acidosis cerebral, ¿sí? Otro es mantener una presión de perfusión cerebral considerable para que obviamente lleguen el oxígeno y los nutrientes. Otro pilar es la disminución de la presión intracraneal y la reducción de la demanda metabólica cerebral. 4 pilares importantes. Con respecto a lo que son los métodos de oxigenación, ¿sí? Acá nombro al dióxido de carbono nuevamente, porque una disminución, como dije, va a generar una vasoconstricción.
¿sí? Una vasoconstricción, con aumento de flujo, ¿no? Y un aumento de dióxido de carbono me va a generar una vasodilatación excesiva que me puede llegar a aumentar la presión de perfusión, me puede llegar a aumentar la presión intracraneal. Así que es un valor que hay que tenerlo en cuenta si es posible, pero bueno, no todos disponen de la tecnología. Con respecto a la oxigenación, hay distintos métodos, ¿sí? El más eficiente es mediante el tubo endotraqueal, ¿sí? Entubarlo al paciente. Además, te da la posibilidad de que si ese animal entra en apnea, si uno tiene un respirador, le puede asistir mediante ventilación mecánica o manual mediante una bolsa de bambú. Otra forma de brindar el oxígeno al paciente es, y siempre siendo muy generosos con el oxígeno, esto es algo que tengo que aclarar, hay que ser sumamente generoso. La otra forma es la máquina de oxígeno, ¿sí? La típica máscara. El collar isabelino, el típico collar isabelino, se le pone papel film y se le deja un orificio por donde va a pasar el tubo corrugado con el oxígeno. Algo que hay que tener en cuenta con el collar isabelino es no apretarlo demasiado porque me puede comprimir la vena yugular y con esto me perjudica el retorno venoso. Otro método es la sonda nasal, pero tener en cuenta también que me puede estimular el estornudo y esto me aumenta la presión cerebral. La caja de oxígeno, otro método muy, muy bueno, pero hay que tener cosas en cuenta. Primero, el volumen de la caja de internación, digamos, la caja de oxígeno, el volumen que tiene para poder nosotros saturarlo de oxígeno lo más rápido posible. Ahora, tiene una desventaja, que en pacientes hemodinámicamente inestables, cuando nosotros abrimos la puerta, porque es acrílico, para poder evaluarlo, que en pacientes graves hay que evaluarlos por lo menos una vez por hora, al abrir la puerta se produce un descenso abrupto del oxígeno, ¿sí? De esa saturación, con lo que en pacientes hemodinámicamente inestables me puede producir una hipotensión muy severa. Así que tenerlo en cuenta. Y por último, de los métodos de oxigenación, tenemos el catéter traqueal, que la bibliografía lo utiliza como un método de emergencia para asistirlo ahora, pero cambiarlo a otro método posteriormente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Me puede estimular el reflejo tusígeno y con eso me aumenta la presión intracraneal también. Con respecto al aumento del volumen circulatorio, tenemos distintas soluciones. Tenemos soluciones isotónicas, como lo más común que uno tiene en la clínica, Ringer lactato, solución fisiológica al 0,9%. Pero lo que hay que tener en cuenta son dos cosas, como por ejemplo la solución salina al 0,9%. Una, que del 100% del volumen que nosotros demos, el 75% se va a extravasar, o sea, va a salir del lecho vascular. Solamente el 25% va a quedar en los vasos sanguíneos, por lo cual me puede generar un edema o un agravamiento del edema. Así que tener en cuenta eso. A diferencia de la solución hipertónica de cloruro de sodio al 7,5%, una solución bastante concentrada, que tiene un pro y un contra. Un pro es que no me produce edema porque se mantiene en el lecho vascular, y la contra es que dura poco, ¿sí? Esta solución hipertónica saca líquido de absolutamente todos los lugares del organismo, inclusive el cerebro, por lo cual nos estaría ayudando en el edema cerebral. Soluciones hipotónicas, signo de pregunta. Nunca hay que dar soluciones hipotónicas, porque si nosotros queremos aumentar, ¿sí?, la presión, para aumentar el volumen circulatorio, si nosotros damos soluciones hipotónicas, vamos a estar haciendo totalmente lo contrario, por lo cual sería mala praxis, ¿no? Un dato bastante particular que leí es, y la verdad que no demasiado complicado, es poder elevarle la cabeza al paciente aproximadamente entre unos 15 a 30 grados con respecto a su cuerpo. Esto ayudaría a lo que es el retorno venoso, la circulación, ¿sí? Se le puede poner una toalla, pero siempre teniendo en cuenta de no flexionarlo demasiado. Volvemos a lo mismo por el tema del retorno venoso en cuanto a la compresión de la vena yugular. Con respecto a las soluciones glucosadas, perdón, no administrar soluciones glucosadas a menos que el paciente lo requiera, por lo cual ahora algo importante en cuanto a la evaluación del paciente, podemos decir, medirle la glucosa si es posible. ¿Por qué?
porque si recordamos la fisiopatología, la glucosa estaría en situaciones de hipoxia, funcionando como un metabolito para la producción de ácido láctico. Entonces, si el paciente está normoglucémico y nosotros le damos soluciones glucosadas, vamos a estar aumentando quizás la acidosis cerebral. Así que si el paciente está normoglucémico o hipoglucémico o hiperglucémico, generalmente vienen así, no administrarlas, obviamente. Con respecto, y acá venimos con unas drogas ya mencionadas previamente, la disminución de la presión intracraneal. Hay que tener distintas cosas presentes. Una, el control del dolor. Quizás cuando llegan pacientes politraumatizados, el dueño viene muy eufórico, ¿no? Y uno empieza a administrarle cosas, empieza a hacer, y se olvida por ahí del dolor. Y es algo muy importante, porque el dolor me genera agitación, me genera taquicardia, ansiedad e hipertensión inclusive. Por lo cual hay que utilizar drogas para controlar ese dolor y no olvidarnos de este punto. ¿Qué drogas? Bueno, hay drogas muy buenas como analgésicos no esteroides, ¿sí? Como el meloxicam, el filocoxib, son drogas específicas de COX-2. Después tenemos drogas narcóticas, ¿sí? Analgésicos narcóticos, que no digo que estén contraindicados, pero sí no se aconsejan porque nos podrían estar enmascarando algunos datos importantes en la posterior evaluación neurológica, ¿no? Y bueno, si el paciente se requiere de algún tipo de sedación, uno lo puede hacer brindando benzodiazepinas o quizás propofol, ¿cierto? Siempre y cuando el paciente requiera de sedación por cuestiones de que no lo podemos manipular. El manitol es un fármaco que hay que utilizarlo para bajar la presión intracraneal, es un diurético, digamos, con su sola presencia tiene un poder osmótico muy fuerte, por lo que atrae líquidos de todos lados, ¿sí? La bibliografía dice que se puede administrar solo o combinado con furosemida, ¿sí? Otro diurético bastante potente. Lo que hace el furosemida básicamente prolonga el tiempo de acción del manitol, al mismo tiempo inhibe la reabsorción de agua y de cloruro de sodio a nivel del asa ascendente de Henle. Después, bueno, soluciones salinas hipertónicas van a ayudar sin discusión a disminuir esa presión aumentada. La bibliografía nombra también lo que es la inducción a la hipotermia, y ahí estaríamos mencionando un poco de lo que es el metabolismo cerebral. La inducción de la hipotermia nunca va a estar recomendada como medida, una de las primeras medidas a tomar, porque tenemos de hacer las cosas bien a hacer las cosas mal, hay una línea muy delgada. Te dicen que tienen que estar 37 grados los pacientes, disminuir a 37 grados, lo normal 38, 39. Algunos te dicen 37 grados, hay que bajarlo, y otros hasta 30 grados, es muchísimo. ¿Para qué? Para ejemplificarlo, si un cerebro normal necesita 10 metabolitos, 10 moléculas de oxígeno para funcionar, y en un paciente politraumatizado solamente te viene con 7 moléculas de oxígeno, obviamente nos faltan 3. Entonces, generándole una hipotermia, el cerebro, vamos a disminuir ese metabolismo, y el cerebro en vez de necesitar 10 va a necesitar 7, por lo tanto lo vamos a estar nutriendo entre comillas, ¿sí? Pero si nosotros le bajamos mucho la temperatura, ese cerebro, para poder mantener el metabolismo, digamos, ciertamente normal, va a empezar a consumir más oxígeno, o sea, nos va a generar un efecto rebote. Por lo tanto, es un tema a tener, es muy delicado utilizar la hipotermia. Otro de los métodos para poder disminuir la presión intracraneal, y bueno, esto se utiliza de forma rutinaria en medicina humana, ¿sí? Que es el drenaje del líquido cefalorraquídeo mediante punción ventricular, que se hace con un catéter, con una sonda, ¿sí? Después tenemos la craneotomía descompresiva. Esto siempre va a estar recomendado, obviamente si tenemos los instrumentos primero para realizarlo, y va a estar recomendado como última instancia, después de que el paciente se le administró todo y no hubo cambios en esa presión intracraneal, ¿sí? Hay estudios que te dicen que pacientes con una descompresión, o sea, con una craneotomía descompresiva solamente de hueso, ¿no? Quitándole un poquito de hueso, ya disminuye la presión, y otros generándole la durotomía, ya cortando las meninges, ese porcentaje de pacientes que han disminuido la presión intracraneal ha aumentado.
el porcentaje de efectividad. Con lo cual estaría recomendado también generar una durotomía. El tema de la inducción al coma se puede realizar mediante el uso de barbitúricos, ¿sí? O de, por ejemplo, gases anestésicos como el isoflurano. Y también está indicado cuando todo lo demás no ha funcionado. Cuando la presión intracraneal es mayor a 25 milímetros de mercurio por más de 15 a 20 minutos y no la podemos bajar con nada. Si no hacemos algo, ese paciente se va a herniar y se va a morir. Por lo cual, la inducción al coma estaría en ese momento sumamente indicado. Con respecto a los corticoides, que lo puse con signo de pregunta, la asociación, si bien se han utilizado por más de 30 años como tratamiento empírico, hoy en día se desaconseja el uso en el traumatismo cráneoencefálico. Se desaconseja su uso. La Asociación Americana de Neurocirujanos de Humanos han hecho estudios con aproximadamente, siendo muy específico, con 10.008 pacientes, cuales se les administró de forma de infusión continua durante 48 horas metilprednisolona, y a otro grupo se administró un placebo. Entonces, luego de las 48 horas se vio que en los pacientes que se les administró corticoides mediante infusión tuvieron mayor probabilidad de morirse o de deficiencias neurológicas graves, ¿sí?, que los pacientes que fueron administrados con placebo. Por lo cual, vuelvo a repetir, la Asociación Americana de Neurocirujanos desaconseja el uso de corticoides. Ahora, ¿por qué? No se sabe bien el por qué, ¿sí?, pero hay una hipótesis muy fuerte que sería digamos, tiene una acción hiperglucemiante muy importante, por lo cual volvemos a lo mismo. Vamos a estar generando liberación de glucosa que me va a servir como metabolito para la producción de más ácido láctico, me aumenta la PIC y volvemos a ese círculo vicioso que no queremos, ¿sí? Entonces, estaría sumamente contraindicado el uso de corticoides en traumatismo cráneoencefálico, por lo cual mi indicación sería utilizar antiinflamatorios no esteroides. Creo que, bueno, no me estaría olvidando nada. Esta sería la máscara para poder oxigenar.